Evangelio según San Lucas. En aquel mismo momento, llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar inútilmente el terreno? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Y si no lo da, la cortas. Paz y bendición para todos los que nos siguen a través de las redes sociales para este espacio evangelizador en torno a la palabra de Dios. En esta oportunidad, para el tercer domingo de la Cuaresma. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 a 8 y luego 13 a 14, nos regala la revelación, la manifestación del nombre divino. Yo soy el que soy, a Moisés, y para ser transmitido, desde luego, a todas las generaciones que en el futuro harán parte de la historia de este pueblo elegido. Se trata de un texto célebre que pertenece a la tradición viva de la fe de Israel, cuyo contenido es la manifestación del nombre divino, que de hecho es impronunciable para la tradición hebrea. Recordemos que en todo el mundo hebreo, el nombre representa y describe la totalidad de la persona. La primera lectura entonces, luego de indicar de un modo resumido el contexto familiar y social de Moisés y de recordarnos la teofanía que vivió, ahora en el versículo 14 nos revela a un Moisés que recibe de parte de Dios el nombre divino. Nombre divino que no es sustantivo, sino verbo. Es decir, se trata de la revelación de un Dios que es un ser dinámico, siempre actuante, fiel, verdadero. No es un Dios estático e inerte como lo son los ídolos, los falsos dioses. Su intervención en la historia de Israel, de la Iglesia y de toda la humanidad a lo largo de los siglos lo demostrará. Por su parte, la segunda lectura, tomada de 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 a 6, y luego los versículos 10 a 12, nos ofrece aquella manera de profundización del nombre divino que elabora el apóstol Pablo. Por eso dirá: no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en la revelación de Moisés, tal como se lee en los versículos 1-2. Esta página bíblica se convierte en paradigma para cada discípulo. Estas cosas sucedieron para ejemplo nuestro. Fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Agregará más adelante en los versículos 6 y 11. Es decir, Dios la suscitó como prefiguración de lo que sería la venida de su Hijo amado, desde su encarnación. De esta manera, se puede indicar que el llamado de San Pablo es entonces bien simple. El desierto de nuestra vida debe ser lugar de intimidad, de encuentro con Dios. Debe ser lugar abierto a la contemplación de lo divino. Llegamos así al texto del Evangelio de este domingo, tomado de Lucas capítulo 13, versículos 1 a 9, donde encontramos 2 instrumentos de los cuales se vale el evangelista para hacernos captar el mensaje que nos quiere comunicar. Se trata de una crónica y de una parábola. Las mismas invitan a convertirse de modo radical
y urgente al único Dios vivo y verdadero. La crónica hace memoria de 2 episodios terroríficos muy dolorosos para la historia de Israel. Una represión romana brutal contra los galileos, descrita en los versículos 1-3, y la tragedia de las 18 víctimas en el derrumbe de la torre de Siloé. La consecuencia para la fe que Jesús deduce es la siguiente: si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. En el fondo encontramos entonces un Jesús que rechaza la búsqueda de un Dios justiciero, ya que quiere recordarnos que la vida es breve y con frecuencia llena de imprevistos. Viene entonces ahora la parábola de la higuera sin frutos, con detalles muy originales en el tercer evangelista. En el diálogo entre el dueño de la viña y el campesino se percibe la pedagogía de la espera y de la perseverancia. Entre el propietario, en este caso Dios, y el campesino, representado en la persona de Jesús, se establece una relación de intimidad, intercesión por el bien de la humanidad indiferente y estéril, representada aquí por la higuera. En el trasfondo está Jesús mediador que quiere frutos de todos. Desea que su predicación no quede infructuosa. Por eso suplica al Padre Dios misericordia infinita para este árbol, que es representación de la humanidad entera en su esterilidad espiritual. El cierre de la parábola es igualmente aleccionador, y si no da fruto, la cortas, indicando con ello que siempre habrá quien rechace el llamado a la conversión. Habiendo profundizado el sentido de la palabra, ahora interiorizamos la misma, por lo tanto nos preguntamos: ¿qué me enseñan los textos de hoy acerca del valor que tiene el paso de Dios a lo largo de la historia de las personas, a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Cuál es la consecuencia de vida que puedo deducir de la declaración de Jesús? Si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. El signo de la zarza ardiendo, indicado en la primera lectura, me ilumina en mi búsqueda de Dios, en la búsqueda de mi conversión. Apliquemos ahora la palabra a nuestra vida. Digamos que cuando en el corazón del creyente no reina el espíritu del Evangelio, es fácil condenar, juzgar a nuestro prójimo, porque nos olvidamos fácilmente del único y verdadero Dios. El auténtico discípulo, la auténtica discípula, inspirados por la fuerza del Evangelio, descubren como fruto cuaresmal el propósito de no juzgar por apariencias a nadie, y si es necesario, pedir perdón al prójimo cuando a conciencia se sabe que es necesario hacerlo. Y digamos que muchas veces se deberá comenzar dentro de la propia familia, dentro de nuestro círculo más cercano. Sin embargo, este es un ejercicio olvidado, simplemente porque pensamos que no es necesario. Concluyamos dejando resonar estas palabras del Papa emérito Benedicto XVI en su homilía del miércoles de ceniza de 2013. Convertirse es una invitación que escucharemos muchas veces en Cuaresma. Significa seguir a Jesús de manera que su evangelio sea guía concreta de la vida. Significa dejar que Dios nos transforme, dejar de pensar que somos nosotros los únicos constructores de nuestra existencia. Significa reconocer que somos criaturas, que dependemos de Dios, de su amor, y solo perdiendo nuestra vida en Él podemos ganarla. Esto exige tomar nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios.